La caída de un imperio. El legado de cristal. Hola a todos. Antes de sumergirnos en una historia de engaño, resiliencia y un impactante giro del destino, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Que disfruten de la historia. La humillación pública. El gran salón del Hotel Palace se sumió en un silencio tenso. Elena Vidal, postrada en su silla de ruedas, observaba a su esposo, Víctor Cortés, rodear con el brazo a su amante embarazada frente a 200 invitados atónitos. «Me gustaría presentarles a todos a Alba», anunció Víctor con orgullo, «no solo como la nueva directora creativa de nuestra empresa, sino como la madre de mi hijo y el futuro que siempre he soñado». Los flashes de las cámaras iluminaron la escena mientras Víctor miraba directamente a Elena, su esposa discapacitada de 12 años, con una mezcla de lástima y desdén. «A veces la vida nos da una segunda oportunidad para la felicidad», continuó, alzando su copa de champán. Pero mientras las lágrimas brotaban en los ojos de Elena, algo inesperado ocurrió. Ella sonrió, y esa sonrisa envió un escalofrío por la espalda de Víctor. El ascenso y la caída. 3 años antes, Elena y Víctor Cortés eran la pareja dorada del mundo de la arquitectura en España. Su moderna casa de cristal, con vistas a la ciudad de Barcelona, reflejaba perfectamente su éxito. Él, el carismático empresario que concretaba los negocios. Ella, la brillante arquitecta cuyos diseños ganaban premios y transformaban los horizontes urbanos. Se complementaban a la perfección, recordaba Daniela, antigua colega de Elena. Víctor sabía cómo vender la visión de Elena, y Elena sabía cómo hacer realidad las promesas de Víctor. Pero todo cambió un lluvioso martes de noviembre. El accidente en la obra del desarrollo Río Grande debió haber sido imposible. Los protocolos de seguridad eran la obsesión de Elena, pero de alguna manera, una plataforma temporal se desplomó mientras inspeccionaba el piso 14 de su proyecto más reciente. La caída le destrozó la columna vertebral, explicó la doctora Rosales, la neuróloga que trató a Elena. Inicialmente no estábamos seguras de si volvería a caminar. Después de 3 cirugías y meses de dolorosa rehabilitación, Elena podía recorrer distancias cortas con andadores, pero seguía dependiendo de una silla de ruedas para su vida diaria. Su agenda, antes repleta de visitas a obras y reuniones de diseño, se redujo a citas de fisioterapia y visitas al médico. Y Víctor, el hombre que había jurado estar a su lado en la salud y en la enfermedad, comenzó un retiro sutil, pero inconfundible. Para el mundo exterior, Víctor Cortés seguía siendo el marido devoto. Contrató a los mejores especialistas, reformó su hogar para hacerlo accesible y hablaba conmovedoramente en galas benéficas sobre su travesía. «Mi esposa ha demostrado un coraje increíble», decía, con la mano apoyada protectoramente en el hombro de Elena. «Su resiliencia me inspira cada día». Pero a puerta cerrada, una realidad diferente emergía. Una de frialdad, cenas perdidas y un resentimiento creciente. Sombras en la gala. El baile anual de la Fundación Gaudí estaba en pleno apogeo, con los candelabros de cristal proyectando un brillo cálido sobre la élite de Barcelona. Elena Vidal estaba sentada cerca del borde del gran salón de baile, su silla de ruedas ubicada en una mesa parcialmente oculta detrás de un gran arreglo floral. Desde su posición, podía observar a su marido Víctor dominando la sala. A sus 42 años, seguía siendo sorprendentemente apuesto. Su cabello entrecano y su esmoquín a medida le daban el aire distinguido del éxito. Se movía sin esfuerzo entre los grupos,
cada risa y apretón de manos, cimentando relaciones comerciales por millones. Ciertamente sabe cómo manejarse en una sala, comentó una mujer mayor que se había unido a Elena en su mesa. Su marido tiene al alcalde comiendo de su mano. Elena sonrió cortésmente. Víctor siempre ha sido bueno con la gente. Lo que no dijo fue cómo había comenzado a medir la distancia entre ellos. No solo el espacio físico a través del salón de baile, sino la creciente brecha emocional que se había abierto desde su accidente. Se habían conocido 15 años antes, en el programa de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Elena Chen, la estudiante seria de una familia de ingenieros, y Víctor Cortés, el carismático becario con grandes sueños y una ambición aún mayor. Me pidió que revisara su proyecto. Elena le contó más tarde a su hermana Elisa. Era terrible, todo fachada, sin funcionalidad. Le dije que su hermosa torre se derrumbaría con el primer viento fuerte. En lugar de ofenderse, Víctor se había reído y la había invitado a cenar. «Enséñame», le había dicho. «Quiero aprender de los mejores». Su romance floreció rápidamente. El encanto de Víctor equilibraba la intensidad de Elena. Su precisión complementaba su visión. Al graduarse, eran socios en todos los sentidos, lanzando Cortés Plus Vidal Diseño Sostenible, con nada más que préstamos estudiantiles y determinación. Sus primeros proyectos fueron pequeños: la renovación de un restaurante, una oficina dental ecológica, pero su reputación creció constantemente. Los diseños innovadores de Elena priorizaban la sostenibilidad y la accesibilidad mucho antes de que se convirtieran en términos de moda en la industria. Víctor aseguraba a los clientes y la financiación, su carisma natural abriendo puertas que permanecían cerradas para muchos arquitectos jóvenes. El momento decisivo llegó hace 8 años, al ganar el encargo de El Pabellón, un desarrollo de uso mixto que transformó un sitio industrial abandonado en una galardonada comunidad ecológica. «El Pabellón nos puso en el mapa», decía a menudo Víctor en las entrevistas. «Ahí fue cuando supe que íbamos a cambiar el mundo». El éxito trajo riqueza, reconocimiento y proyectos cada vez más ambiciosos. La pequeña firma se expandió, convirtiéndose en Grupo de Desarrollo Cortés. El cambio de nombre, un sutil giro al que Elena se había resistido inicialmente, pero que finalmente aceptó como buen negocio. Su vida personal parecía igualmente encantadora. Fines de semana en su cabaña en La Rioja. Vacaciones explorando maravillas arquitectónicas por Europa y Asia. Planes de tener hijos, pospuestos repetidamente por solo un gran proyecto más, hasta que esas conversaciones se desvanecieron gradualmente. En la gala, Elena consultó su reloj. Eran casi las 10, y Víctor apenas la había reconocido desde su llegada. Observó cómo charlaba animadamente con la comisaria Lara, la comisionada de planificación urbana, cuya aprobación necesitaban para su nuevo desarrollo. El teléfono de Elena vibró con un mensaje de texto de Marisa. «No olvides tu medicación de las 10 p.m. ¿Qué tal la gala? ¿Sobreviviendo a la charla trivial?» Elena sonrió, agradecida por la preocupación de su fisioterapeuta. Marisa era uno de los pocos puntos brillantes en su vida después del accidente. Dura durante sus sesiones, pero inquebrantablemente solidaria fuera de ellas. Observando a Víctor hacer su magia, le respondió: «Prácticamente invisible. Ellos se lo pierden. Su pérdida», respondió Marisa de inmediato. «¿Quieres que venga a secuestrarte? Soy una emergencia médica muy convincente». Elena se rió entre dientes, lo que provocó una mirada curiosa de su compañera de mesa. «¿La sesión de mañana sigue siendo a las 2? Le envió un mensaje de texto. «Sí, y usa ropa cómoda. Vamos a probar algo nuevo».
Elena estaba a punto de responder cuando notó que Víctor se acercaba con la comisaria Lara. Y aquí está el genio creativo detrás de nuestras iniciativas de accesibilidad, anunció Víctor calurosamente, su mano posándose en el hombro de Elena con afecto practicado. Mi esposa insiste en que cada proyecto de Cortés debe ser accesible para todos. Elena forzó una sonrisa. Es simplemente un buen diseño. Los edificios deben funcionar para todas las personas. ¡Tan admirable!, exclamó la comisaria. Víctor me estaba contando sobre su accidente, una tragedia para alguien tan talentoso. Elena mantuvo su sonrisa incluso mientras registraba la narrativa de Víctor en acción, presentándola como la inspiradora tragedia, su carrera hablada en tiempo pasado. Todavía consulto en todos nuestros proyectos, dijo Elena con firmeza. De hecho, he estado trabajando en algunas modificaciones para la propuesta del desarrollo Sierra Norte, que me encantaría discutir con su oficina. La comisaria pareció momentáneamente confundida, mirando a Víctor, quien intervino suavemente. Elena le gusta seguir involucrada cuando su salud se lo permite. Ahora, comisaria, sobre esa variación de altura, y así, Elena fue apartada de su propio proyecto. Observó cómo Víctor guiaba a la comisaria, ya inmerso en discusiones técnicas que antes habrían sido el dominio de Elena. ¿Crees que Elena podrá recuperar el control de su vida profesional y personal? Deja tu comentario y suscríbete para no perderte las siguientes partes: las sospechas y el descubrimiento. Más tarde esa noche, mientras su chofer ayudaba a Elena a subir a su todoterreno adaptado, Víctor revisaba su teléfono, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Diego Jiménez quiere que nos reunamos para desayunar antes de la presentación de la Junta, dijo, sin levantar la vista. Haré que doña Pilar te traiga tu bandeja de desayuno por la mañana. Podría ir a la presentación, sugirió Elena. Es nuestra empresa. La sonrisa de Víctor era delgada. Son solo asuntos financieros, terriblemente aburridos. Mejor que descanses para tu sesión de terapia. En casa, su moderna mansión había sido adaptada con rampas y ascensores después del accidente de Elena. Lo que antes era su escaparate de innovación arquitectónica, ahora le parecía a Elena una jaula elaborada. Víctor la ayudó a subir al ascensor con una eficiencia practicada, solidario pero distante, como un enfermero con un paciente. En su dormitorio, él le preparó el camisón y la medicación, mientras ella se desplazaba en su silla de ruedas a su baño accesible. Mirando su reflejo, Elena notó los cambios que 3 años habían forjado. Todavía hermosa a sus 39, pero su rostro se había afinado, ojeras permanentes bajo sus ojos. Su cuerpo, antes atlético, ahora alterado por la lesión y la inactividad, se sentía como el de una extraña. Cuando salió, Víctor ya estaba en la cama, revisando su teléfono. Martínez ha confirmado la inversión, mencionó sin levantar la vista. 30 millones para el desarrollo Parque del Sol. Eso es maravilloso, dijo Elena, esforzándose ligeramente mientras se transfería de su silla de ruedas a la cama. Víctor no se movió para ayudar, algo que antes la habría sorprendido, pero que ahora se sentía rutinario. Me iré a Bilbao el próximo fin de semana para ultimar detalles, continuó. Solo 2 noches. Elena asintió, notando otro viaje de negocios añadido a la agenda cada vez más ocupada de Víctor. El equipo de Bilbao podría venir aquí, sugirió. O yo podría ir contigo, no he viajado en meses. Víctor finalmente levantó la vista de su teléfono, su expresión una mezcla de impaciencia y lástima. Elena, sé realista. La logística de viajar con tu situación es complicado. El equipo necesita mi atención indivisa. Las palabras dolieron, pero Elena se había acostumbrado a tales despidos sutiles. «Claro», dijo en voz baja.
Tiene sentido. Víctor se acercó y le dio una palmada en la mano, un gesto que se sentía más condescendiente que afectuoso. Esa es mi chica práctica. Ahora toma tu medicación. ¿Sabes cómo te cuesta dormir sin ella? Elena se tragó obedientemente las pastillas que Víctor le tendió, preguntándose cuándo se había convertido en alguien que aceptaba estas pequeñas humillaciones, sin protestar. Mientras Víctor apagaba su luz y se disponía a dormir, Elena yacía despierta, mirando al techo. Su dormitorio, como su matrimonio, había sido rediseñado después de su accidente. Su cama ajustable de calidad hospitalaria, colocada para la accesibilidad, separada del colchón premium de Víctor por una brecha discreta pero insalvable. A la mañana siguiente, Elena se despertó en una casa vacía. Víctor se había ido temprano a su reunión con Diego Jiménez, dejando una nota escrita a mano apoyada contra la cafetera. Desayuno en la nevera. Doña Pilar llega a las 10. Recuerda tus pastillas. Elena arrugó la nota, irritada por su tono presuntuoso. Se hizo su propio café, más fuerte que el débil que preparaba doña Pilar, y se dirigió en su silla de ruedas al despacho de Víctor. Desde su accidente, Elena había sido excluida gradualmente de las operaciones diarias de su empresa. Su licencia de arquitecta seguía activa, pero sus diseños eran cada vez más modificados por el creciente equipo de la firma, con la aprobación de Víctor. Escudriñó el escritorio inmaculado de Víctor, buscando la propuesta de Sierra Norte que le había mencionado a la comisaria Lara. Nada. El ordenador estaba protegido con contraseña y Elena se dio cuenta con una sacudida de que ya no sabía la contraseña de Víctor, algo que habría sido impensable 3 años antes. Estaba a punto de irse cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo siento, pero mereces saber la verdad sobre tu marido. Elena se quedó mirando el mensaje, su corazón acelerado. Adjunta había una foto que lo cambiaría todo. Víctor, con el brazo íntimamente alrededor de una hermosa mujer más joven, con un vientre visiblemente embarazada, saliendo de lo que parecía ser una clínica médica privada. La hora de la foto era la tarde anterior, cuando Víctor había afirmado estar en reuniones preparándose para la presentación de la junta. La fotografía ardía en la mente de Elena, mientras esperaba a que Víctor regresara a casa. El rostro de la mujer embarazada le resultaba desconocido, pero la expresión de ternura en el rostro de Víctor era una que Elena no había visto dirigida a ella en años. Cuando Víctor finalmente llegó esa tarde, Elena se había recompuesto, el teléfono con la fotografía incriminatoria guardado en el bolsillo de su silla de ruedas. ¿Qué tal la presentación de la junta?, preguntó casualmente mientras él se aflojaba la corbata. Exitosa. Aseguramos la financiación para la expansión de Sierra Norte. Víctor se sirvió un whisky, sin ofrecerle uno a Elena como antes. ¿Qué tal la terapia? Iluminadora, respondió Elena. Víctor, ¿quién es Alba? La pregunta flotó en el aire. La mano de Víctor se detuvo a medio sorbo, la única indicación de que el nombre significaba algo para él. Alba Ríos, dijo suavemente después de un momento. Nuestra nueva jefa de proyecto para Sierra Norte. ¿Por qué preguntas? Elena mantuvo su mirada. ¿Hay algo que quieras contarme sobre tu relación con ella? Víctor dejó su vaso con cuidadosa precisión. Es una profesional talentosa a la que estoy asesorando. Elena, ¿de qué se trata todo esto? Sin decir una palabra, Elena sacó su teléfono y le mostró la fotografía. La expresión de Víctor se endureció, pero no pareció particularmente sorprendido. ¿Me estás siguiendo ahora? Su voz era fría. Alguien me envió esto, no sé quién. La risa de Víctor no tenía humor. Y tú inmediatamente saltaste a la peor conclusión. Ese es tu problema, Elena. Te has vuelto tan amargada. Está embarazada, Víctor. Sí, lo está, y su marido está muy emocionado por ello.
La mentira de Víctor fue pronunciada con convicción practicada. La estaba acompañando a su cita porque se sintió indispuesta en la oficina. Como su mentor, me preocupé. Elena quiso creerle. Una parte de ella, la parte que recordaba al hombre que una vez la había adorado, necesitaba desesperadamente que su explicación fuera cierta. Su marido, repitió Elena en voz baja. Gonzalo Romero, trabaja para un banco. Lo conociste en la fiesta de Navidad. Los detalles de Víctor eran específicos, convincentes. ¿Es eso realmente lo que piensas de mí, Elena? ¿Que estaría liado con una mujer casada y embarazada? Dicho así, sonaba absurdo. Elena sintió que la duda se infiltraba. La persona que envió esto sugirió. ¿Quién lo envió?, interrumpió Víctor, de repente alerta. Suena a alguien que intenta causar problemas, probablemente celoso de nuestro éxito. Cuando Elena admitió que no lo sabía, Víctor asintió con conocimiento de causa. Las acusaciones anónimas no valen tu energía. Ahora necesito revisar algunos contratos antes de cenar. Cuando Víctor salió de la habitación, Elena sintió una desorientación familiar. La sensación de que quizás ella era la irracional, viendo problemas donde no existían. Era una sensación que se había vuelto cada vez más común desde su accidente. Pero algo en la explicación, demasiado perfecta de Víctor, la carcomía. Esa noche, permaneció despierta mucho después de que Víctor se durmiera, su mente volviendo a pequeñas inconsistencias en su comportamiento en los últimos meses. ¿Podrá Elena descubrir la verdad oculta tras las mentiras de Víctor? Haz clic en Me gusta si te sientes intrigado y comparte para que la historia llegue a más personas. El plan de Elena a la mañana siguiente. Elena se despertó con la mente clara y una decisión. Si Víctor decía la verdad, no había nada de qué preocuparse. Pero si no, doña Pilar llamó a su ama de llaves. Me gustaría hacer algunas compras en línea esta tarde. ¿Podría ayudarme a configurar mi portátil en el despacho de Víctor? La luz es mejor allí. Una vez sola en el despacho de Víctor, Elena se movió rápidamente. Primero, colocó una pequeña cámara inalámbrica que había pedido semanas antes con fines de seguridad, escondiéndola entre los libros en la estantería de Víctor. Luego comenzó a buscar en los cajones de su escritorio. La mayoría contenían documentos comerciales ordinarios, pero en la parte trasera del cajón inferior encontró una pequeña llave que no reconoció. Guardándola en el bolsillo, continuó su búsqueda hasta que doña Pilar la llamó para almorzar. Durante la semana siguiente, Elena estableció una nueva rutina. Cada día, mientras Víctor estaba en el trabajo, revisaba las imágenes de la cámara oculta, buscando algo inusual. La mayoría de las noches, Víctor pasaba unas horas en su despacho, revisando documentos o haciendo llamadas. Nada sospechoso. Luego llegó el martes por la noche. Víctor entró en su despacho a su hora habitual, pero cerró la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Elena observó la transmisión en vivo en su tableta mientras él hacía una llamada, su voz demasiado baja para escucharla claramente, pero su expresión era inconfundiblemente íntima, su sonrisa privada. Después de la llamada, Víctor abrió su escritorio con la pequeña llave que Elena había descubierto, el mismo cajón que había parecido vacío durante su búsqueda. Sacó lo que parecía un pequeño libro negro e hizo varias notas antes de devolverlo y volver a cerrar el cajón. Al día siguiente, mientras Víctor estaba en una obra, Elena usó la llave que había encontrado. El libro negro era un libro de contabilidad separado, que documentaba transferencias a cuentas en el extranjero no mencionadas en ninguna de sus declaraciones financieras conjuntas. Grandes sumas, cientos de miles de euros, moviéndose a cuentas numeradas,
en las Islas Caimán. Más inquietantes eran las notas en los márgenes. Depósito de apartamento de Alba. Coche de Alba. Gastos médicos de Alba. ¿Alba? Elena fotografió cada página antes de devolver el libro exactamente como lo había encontrado. Esa misma tarde, llamó a Daniela, su antigua colega de sus primeros días en Cortés Plus Vidal, Diseño Sostenible. Elena, hace siglos, Daniela sonó genuinamente complacida de saber de ella. ¿Cómo estás? ¿Te las arreglas? Elena respondió. Daniela, necesito preguntarte algo confidencialmente. ¿Sabes algo sobre una jefa de proyecto llamada Alba Ríos? Una pausa. Alba, joven, deslumbrante, siempre vestida impecablemente, unos 30. Eso parece. Ha estado en Cortés desde hace aproximadamente un año. Estrella en ascenso. Daniela dudó. Elena, ha habido rumores. ¿Sobre qué? Víctor parece particularmente interesado en su carrera. Reuniones tardías, almuerzos privados. La máquina de chismes de la oficina trabaja horas extras cada vez que están juntos. Daniela suspiró. No quería decir nada sin pruebas. Después de todo lo que has pasado, las sospechas de Elena se cristalizaron en certeza. Gracias por ser honesta. Una cosa más. ¿Está casada? ¿Con alguien llamado Gonzalo Romero? La risa de Daniela confirmó lo que Elena ya sabía. ¿Alba? No. Definitivamente está soltera. De hecho, se encarga de mencionarlo. Después de terminar la llamada, una extraña calma se apoderó de Elena. El dolor de la confirmación se mezcló con la validación. No estaba imaginando cosas ni siendo paranoica. Esa noche, observó a Víctor con más cuidado, notando cómo revisaba su teléfono cada vez que sonaba. La leve sonrisa al leer ciertos mensajes. Después de la cena, anunció otro viaje de negocios para la semana siguiente. 3 días en Sevilla para el proyecto Los Olivos, dijo casualmente. «Qué interesante», respondió Elena, manteniendo su voz neutral. «Pensé que la presentación de Los Olivos no sería hasta el próximo mes». Víctor apenas dudó. Adelantaron el plazo. Estos promotores siempre son impacientes. Otra mentira. Elena había visto un correo electrónico en la pantalla del ordenador de Víctor esa misma mañana, confirmando la presentación de Los Olivos para su fecha original. Después de que Víctor se retiró a su despacho, Elena se dirigió en su silla de ruedas a la habitación de invitados y abrió su portátil. Era hora de ser metódica. Creó un documento seguro y comenzó a enumerar todo lo que sabía con certeza. Víctor estaba mintiendo sobre el estado civil de Alba. Estaba transfiriendo grandes sumas de dinero a cuentas no reveladas. Algunos de estos fondos parecían estar apoyando a Alba. Estaba mintiendo sobre su horario de viaje. Necesitaba más pruebas, pero sus instintos le decían que esto era solo el principio. El Víctor con el que se había casado nunca la habría traicionado de esta manera. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido capaz de este engaño? Y ella simplemente había estado demasiado enamorada para verlo. A la mañana siguiente, Elena llamó a Marisa, su fisioterapeuta. «Necesito un favor», dijo sin preámbulos. «Algo fuera de tus deberes profesionales». «Estoy intrigada», respondió Marisa, y preocupada. Elena dudó, luego decidió que la honestidad completa era necesaria. «Necesito que me ayudes a seguir a mi marido. Creo que me está engañando». «Entendido». Silencio. Luego, «Te recojo a las 7. Vístete de oscuro». Esa noche, Marisa las llevó a un restaurante de lujo en su modesto coche, aparcando donde pudieran ver la entrada. Efectivamente,
A las 8:15 Víctor llegó, no en su Tesla habitual, sino en un Uber. 10 minutos después, un elegante Mercedes negro se detuvo, y Alba salió, su embarazo ahora inconfundible, incluso debajo de su elegante abrigo. Elena observó a través de binoculares cómo Víctor saludaba a Alba con un beso que no era precisamente de mentoría. Su mano se demoraba en su vientre embarazado, con obvio orgullo. «He visto suficiente», dijo Elena en voz baja. Marisa le apretó la mano. «¿Ahora qué?» «Ahora descubro qué tan profundo llega esto». Durante las siguientes 2 semanas, Elena construyó su caso metódicamente. Descubrió extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras de joyas de Tiffany que ella nunca había recibido. Encontró reservas para una escapada de fin de semana en La Rioja durante el supuesto viaje de Víctor a Sevilla. Lo más inquietante, descubrió documentos de un ático de lujo comprado a nombre de Víctor solo, no incluido entre sus bienes gananciales. La propiedad estaba en El Arquero, su torre residencial más nueva aún en construcción. Luego vino el descubrimiento más doloroso de todos. Mientras buscaba más registros financieros en el despacho de Víctor, Elena encontró una pequeña caja de terciopelo escondida debajo de un doble fondo en el cajón de su escritorio. Dentro no había joyas, sino una imagen de ecografía etiquetada Bebé Cortés, 24 semanas, con el nombre de Alba claramente impreso en la parte superior. Elena estaba mirando la imagen, las lágrimas empañando su visión, cuando escuchó la voz de Víctor detrás de ella. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Se giró para encontrarlo en el umbral, su expresión una combinación de rabia y pánico. «Encontrando la verdad», respondió ella, sosteniendo la ecografía. «Tu mentora está esperando un hijo tuyo». El rostro de Víctor se endureció. «No tenías derecho a revisar mis cosas». «¿No tengo derecho?». La voz de Elena se alzó. «Soy tu esposa. Esa ecografía debería haber sido de nuestro bebé». «Es exactamente por eso que te lo oculté», espetó Víctor. «Mírate, emocional, histérica. No estás lo suficientemente estable para manejar la verdad». «¿No estoy estable?». Elena estaba incrédula. «Estás teniendo una aventura, moviendo dinero al extranjero, comprando propiedades de las que no sé nada. ¿Y yo no estoy estable?». Víctor se acercó, su voz bajando a una calma peligrosa. «Elena, no has estado bien desde el accidente. Los médicos me advirtieron sobre posibles efectos psicológicos de tu trauma y medicamentos. Paranoia, delirios de persecución. No te atrevas», susurró Elena. «No te atrevas a intentar usar mi salud mental». Pero Víctor continuó, su tono cambiando a una preocupación tan convincente que era casi creíble. «He estado preocupado por ti durante meses. Estas teorías conspirativas, las cámaras ocultas». «Sí, la encontré», añadió al ver su sorpresa. «Elena, necesitas ayuda». «Lo que necesito es un abogado de divorcios», respondió ella. Algo brilló en los ojos de Víctor. Cálculo, no dolor. «Si eso es lo que crees que es mejor. Pero debo advertirte, cualquier juez tomará tu estado mental en consideración al dividir los bienes, especialmente dado lo impredecible que ha sido desde el accidente». La amenaza era implícita pero clara. «Desafíame, y te haré parecer inestable». Después de que Víctor se fue, Elena se sentó temblando en su silla de ruedas, la ecografía todavía apretada en su mano. Había esperado ira, quizás incluso alivio al ser descubierta. Pero esta manipulación calculada era algo mucho más siniestro. Esa noche, Elena escuchó a Víctor al teléfono en su despacho. La puerta no estaba del todo cerrada. «Encontró la ecografía», decía en voz baja. «No, no te preocupes. He estado documentando su comportamiento errático durante meses.
Mi abogado dice que tenemos opciones. Sí, una evaluación psicológica sería el primer paso. Por supuesto, me aseguraré de que tú y el bebé estén bien. Elena regresó en su silla de ruedas en silencio a su habitación. Una fría comprensión la invadió. Víctor no solo planeaba dejarla, sino que estaba sentando las bases para que la declararan mentalmente incompetente. Las implicaciones eran asombrosas. Control de sus decisiones médicas, sus finanzas, su propia libertad. Por primera vez desde que descubrió la traición de Víctor, un miedo genuino la atenazó. Esto ya no se trataba solo de infidelidad, se trataba de supervivencia. ¿Crees que Elena podrá superar las maquinaciones de Víctor? Comenta y comparte tu opinión. La contraofensiva de Elena. A la mañana siguiente, Elena se despertó con la cabeza despejada y una decisión. Si Víctor quería la guerra, ella tendría que ser estratégica en su respuesta. Actuar emocionalmente solo apoyaría su narrativa sobre su inestabilidad mental. Comenzó con sus medicamentos. Durante meses, había aceptado sin cuestionar las pastillas que Víctor le proporcionaba cada mañana y noche, una combinación de analgésicos, relajantes musculares y somníferos recetados por varios especialistas. Marisa preguntó durante su siguiente sesión de terapia, ¿podrías mirar algo por mí? Le mostró a Marisa la colección de frascos de pastillas de su botiquín. Marisa examinó cada uno con cuidado, su expresión cada vez más preocupada. Elena, ¿cuánto tiempo llevas tomando esta combinación? Unos 8 meses. ¿Por qué? Marisa señaló 2 de los frascos. Este relajante muscular a esta dosis haría que cualquiera se sintiera confuso y desorientado. Y este ya no se receta normalmente para tu tipo de lesión. Se sabe que causa problemas de memoria y confusión con el uso a largo plazo. Un escalofrío se apoderó del estómago de Elena. Víctor gestiona mi horario de medicación. Dice que es demasiado complicado para mí seguirlo mientras los tomo. El rostro de Marisa se endureció. Creo que es hora de que veas a un neurólogo diferente, uno que elijas tú misma. La doctora Comontar Sara Invierno, neuróloga recomendada por Marisa, revisó el historial médico de Elena con creciente preocupación. Señora Vidal, varios de estos medicamentos están contraindicados para su condición, y las dosis son inusualmente altas. Levantó la vista de la tableta. ¿Quién ha estado supervisando su régimen de prescripción? Mi médico de cabecera, el doctor Hernández, respondió Elena. Trabaja en estrecha colaboración con mi marido. La doctora Invierno frunció el ceño. Veo múltiples recetas de diferentes especialistas, pero una consulta limitada entre ellos. Dudó. Con su permiso, me gustaría hacerle un análisis de sangre y desarrollar un plan de tratamiento más apropiado. Los resultados de las pruebas confirmaron las sospechas de la doctora Invierno. La sangre de Elena mostraba niveles más altos de ciertos medicamentos de lo recetado, lo que sugería que alguien había estado aumentando sus dosis sin autorización médica. Esta combinación causaría fatiga, confusión y problemas de memoria, explicó la doctora Invierno suavemente. Incluso podría haber estado obstaculizando su recuperación física. Con la guía de la doctora, Elena comenzó a reducir cuidadosamente los medicamentos innecesarios. El proceso fue incómodo, pero en 2 semanas notó diferencias significativas. Su mente se sentía más aguda, su energía mejoró, y lo más revelador, sus sesiones de fisioterapia mostraron un progreso medible. Has avanzado más en los últimos 10 días que en los 3 meses anteriores, señaló Marisa durante una sesión particularmente exitosa. Mientras tanto, Elena continuó construyendo su caso contra Víctor, ahora con una mente más clara y un propósito renovado.
contrató a una investigadora privada recomendada por la doctora Invierno, quien desafortunadamente había visto casos similares de manipulación médica en su práctica. La investigadora, Clara Jiménez, fue eficiente y discreta. En cuestión de días, proporcionó a Elena una línea de tiempo completa de la relación de Víctor con Alba Ríos, incluyendo pruebas de que habían estado involucrados durante más de 16 meses antes del accidente de Elena. Se conocieron en una conferencia de desarrollo en Madrid, explicó Clara, mostrando a Elena fotografías del evento. Según mis fuentes, fue contratada en Grupo de Desarrollo Cortés menos de un mes después. Elena miró las imágenes de Víctor y Alba en un bar de hotel, la mano de él apoyada posesivamente en su espalda baja. La marca de tiempo mostraba febrero del año pasado, 3 meses antes de su accidente. Hay algo más que debes saber, continuó Clara, con vacilación en su voz. Revisé los registros de inspección de la obra donde ocurrió tu accidente, y la plataforma temporal que se derrumbó había sido marcada para refuerzo la semana anterior. La orden de trabajo fue firmada como completada, pero no hay registro de que las reparaciones reales se hayan realizado. Elena frunció el ceño. Eso sucede a veces en obras muy concurridas. La documentación se adelanta al trabajo real. Cierto, asintió Clara. Pero la firma en el formulario de finalización pertenece a Víctor Cortés. La sangre de Elena se heló. ¿Estás sugiriendo que Víctor sabía que la plataforma era insegura cuando visité la obra? Clara eligió sus palabras con cuidado. Estoy diciendo que el momento es preocupante. El accidente ocurrió 3 semanas después de que la señorita Ríos fuera contratada, en un lugar que Víctor había firmado personalmente como seguro, a pesar de las preocupaciones estructurales documentadas. La implicación era casi demasiado monstruosa para contemplarla. Elena siempre había asumido que su caída fue un trágico accidente. La idea de que Víctor pudiera haber permitido a sabiendas que usara equipo inseguro era impensable. Sin embargo, al revisar las pruebas que Clara había reunido, surgieron patrones inquietantes. Después de su accidente, Víctor había tomado el control de su atención médica con sorprendente eficiencia. Había insistido en médicos específicos, gestionado todos sus medicamentos y la había aislado gradualmente de colegas y amigos. «Es demasiado para ti ahora mismo», le decía cada vez que ella mencionaba visitar la oficina o asistir a eventos de la industria. «Concéntrate en tu recuperación». Elena se puso en contacto con Daniela de nuevo, esta vez con preguntas más específicas sobre su intento de volver al trabajo 6 meses después del accidente. «Siempre me pareció extraño», admitió Daniela. «Estaba programado que volvieras a tiempo parcial. Tu oficina estaba lista. Y de repente Víctor anunció que habías tenido un contratiempo y necesitabas más tiempo». «No recuerdo ningún contratiempo», dijo Elena lentamente. «Víctor me dijo que las adaptaciones de accesibilidad aún no estaban listas». El silencio de Daniela fue elocuente. «Elena, las adaptaciones se completaron 2 semanas antes de lo previsto. Yo misma las supervisé. ¿La vi?» La imagen que se estaba volviendo más clara era profundamente inquietante. Víctor no solo había sido infiel, sino que había estado socavando sistemáticamente la recuperación e independencia de Elena, mientras creaba una narrativa de que ella estaba demasiado discapacitada y mentalmente inestable para funcionar profesionalmente. Con la ayuda de Marisa, Elena se puso en contacto con un especialista en rehabilitación que diseñó un programa de terapia intensiva, lejos de la atenta mirada de Víctor, 3 veces por semana, mientras Víctor creía que asistía a sesiones de arteterapia. Sugerido por él y supuestamente supervisado por una terapeuta que en realidad era la prima de Marisa,
Elena estaba trabajando para reconstruir su fuerza y movilidad. El progreso fue lento, pero constante. A medida que los medicamentos innecesarios abandonaban su sistema, Elena descubrió que podía permanecer de pie durante períodos más largos e incluso dar varios pasos con solo un bastón, logros que Víctor le había dicho repetidamente que eran poco probables dada su condición. «Nunca estuvo en las citas médicas, ¿verdad?», preguntó Elena a Marisa un día. «Las que supuestamente le dijeron que mi pronóstico era malo». Marisa negó con la cabeza. «Revisé su historial médico completo. Varios especialistas notaron un buen potencial para una recuperación significativa con fisioterapia intensiva». Terapia que Víctor cancelaba o reprogramaba repetidamente. Armada con este conocimiento, Elena contactó a Rafael Domínguez, un abogado especializado en abuso de ancianos y fraude financiero. Aunque ella no era anciana, Rafael explicó que muchas de las mismas protecciones legales se aplicaban a las personas discapacitadas que eran explotadas por cuidadores o familiares. «Lo que describes es un caso de libro de manipulación psicológica médica y explotación financiera», explicó Rafael durante su reunión confidencial. «La manipulación de medicamentos por sí sola es potencialmente criminal». «Necesito tener cuidado», explicó Elena. «Víctor tiene recursos y conexiones significativas y ha estado documentando mi supuesta inestabilidad mental para usarla en mi contra». Rafael asintió sombríamente. «Entonces documentamos todo y nos preparamos para el momento adecuado. Lo más importante, aseguramos su seguridad física mientras construimos el caso». La seguridad se había convertido en una preocupación genuina. A medida que Elena reducía su medicación y se volvía más lúcida, el comportamiento de Víctor se volvió cada vez más controlador. Instaló un sistema de seguridad que le enviaba alertas cuando se abrían las puertas exteriores. Comenzó a revisar sus frascos de pastillas para asegurarse de que cumplía con su régimen de medicación, lo que obligó a Elena a desarrollar sistemas elaborados para mantener su engaño. A través de la investigación de Clara, Elena descubrió algo aún más alarmante. Víctor había consultado con un abogado especializado en tutelas para adultos mentalmente incapacitados. «Estás sentando las bases para tomar el control legal de tus asuntos», advirtió Rafael cuando Elena compartió esta información. «Necesitamos acelerar nuestro cronograma», asintió Elena, pero insistió en que fueran minuciosos. «Quiero que sea expuesto por completo, no solo la aventura, sino todo. El fraude financiero, la manipulación médica y posiblemente su papel en mi accidente». La última pieza encajó cuando Clara localizó a Marcos Jiménez, un ex guardia de seguridad de la obra donde ocurrió el accidente de Elena. Inicialmente reacio a hablar, Marcos finalmente accedió a reunirse con Elena en el despacho de Rafael. «No se suponía que estuviera allí ese día», explicó Marcos nerviosamente. «Cambié de turno con otro guardia. Por eso vino a verme después». «¿Él?», preguntó Elena. «Tu marido, 2 días después de tu accidente, me pidió que eliminara grabaciones específicas del servidor de seguridad». Marcos no podía mirar a Elena a los ojos. «Dijo que te mostraba en un momento privado, molesta, llorando, y que quería proteger tu dignidad. Me ofreció 5.000 euros en efectivo». «¿Lo borraste?», preguntó Rafael. Marcos asintió. «Pero no soy completamente estúpido. Hice una copia primero. Por seguridad, ¿sabes? Nunca pensé que la necesitaría. Las imágenes, almacenadas en una vieja memoria USB que Marcos había mantenido oculta, eran granuladas, pero lo suficientemente claras. Mostraban a Víctor en la obra a primera hora de la mañana del accidente de Elena,
examinando la plataforma temporal. La marca de tiempo era las 6:42 a.m., casi 3 horas antes de la inspección programada de Elena. Más incriminante fue el segundo clip de la misma mañana. Víctor hablando con el capataz de la obra, señalando la plataforma y luego entregándole un sobre. El capataz asintió, se guardó el sobre en el bolsillo y se marchó. No se hizo ningún trabajo en la plataforma. Elena observó las imágenes en un silencio horrorizado. Si bien no era una prueba definitiva de que Víctor hubiera causado intencionalmente su accidente, mostraba claramente que él sabía que la plataforma era insegura y no hizo nada para evitar que ella la usara. «Esto entra en territorio criminal potencial», dijo Rafael en voz baja. «Negligencia como mínimo. Intento de homicidio culposo en el peor de los casos». Elena se sintió extrañamente tranquila mientras las últimas piezas encajaban. «Necesitamos copias de todo. Copias seguras a las que Víctor no pueda acceder ni destruir». Mientras desarrollaban su estrategia, Elena se enteró por Daniela de que Víctor estaba planeando la gala anual de la empresa, tradicionalmente celebrada en un hotel del centro, en su propia casa. «Dice que es para que te sea más fácil asistir», explicó Daniela. La duda era evidente en su voz. Elena reconoció inmediatamente la oportunidad que esto presentaba. «¿Cuándo exactamente va a pasar esto?» «Dentro de 3 semanas, el sábado. Víctor está muy involucrado en la planificación. A través de una observación cuidadosa y preguntas estratégicas, Elena descubrió el verdadero propósito de celebrar la gala en su casa. Víctor planeaba anunciar a Alba como su nueva socia comercial y presentarla públicamente como la madre de su hijo, declarando efectivamente su nuevo futuro, mientras Elena estaba presente. «Es una crueldad impresionante», dijo Marisa cuando Elena compartió este descubrimiento. «Humillarte en tu propia casa, delante de colegas y amigos». La sonrisa de Elena era tensa. «En realidad, es perfecto. Está creando exactamente el escenario que necesito». Con la gala a 3 semanas vista, Elena se puso manos a la obra, coordinándose con su creciente equipo de aliados. Rafael preparó los documentos legales mientras Clara reunía las últimas pruebas que necesitaban. Marisa intensificó la fisioterapia de Elena, centrándose en desarrollar la resistencia que necesitaría para lo que estaba por venir. «Necesitamos ser metódicos», insistió Elena durante una sesión de estrategia en el despacho de Rafael. «Víctor espera que me derrumbe o que reaccione con ira. Cuenta con reacciones emocionales que pueda usar para apoyar su narrativa sobre mi estado mental». Rafael asintió con aprobación. «Las pruebas que hemos reunido son convincentes, pero el momento y la presentación serán cruciales». Elena se había reencontrado con su hermana gemela, Elisa, de quien se había distanciado en los últimos años. Una separación que ahora reconocía como parte de las tácticas de aislamiento sistemático de Víctor. «Siempre decía que estabas demasiado ocupada con tus proyectos de ciberseguridad para visitarme», explicó Elena durante su emotivo reencuentro. El rostro de Elisa se endureció. «Intenté visitarte muchas veces después de tu accidente. Víctor siempre decía que estabas demasiado cansada o con demasiado dolor para ver a nadie». Le apretó la mano a Elena. «Supe que algo andaba mal cuando mis regalos de cumpleaños para ti no fueron reconocidos. Nunca nos hemos perdido los cumpleaños la una de la otra». Con su experiencia en seguridad digital, Elisa resultó invaluable para sus esfuerzos. Ayudó a Elena a acceder a los archivos protegidos con contraseña de Víctor, revelando un tesoro de información incriminatoria.
correos electrónicos que discutían las cuentas en el extranjero, donde había escondido millones en ganancias de la empresa. Correspondencia con Alba que databa de antes del accidente de Elena. Comunicaciones con médicos instruyéndolos para que enfatizaran las limitaciones de Elena en lugar de su posible recuperación. Investigación sobre medicamentos conocidos por causar deterioro cognitivo y confusión. Planes detallados para el ático que se estaba preparando para Alba. Pagado con fondos de su fundación benéfica. Ha estado malversando fondos de nuestra fundación. Elena estaba atónita. La Fundación Cortés para el Diseño Accesible había sido su proyecto de pasión. Financiando rampas, ascensores y otras modificaciones para hacer los espacios públicos accesibles para todos. Según estos registros, ha desviado más de 2 millones de euros solo en el último año, confirmó Elisa. Desplazándose por los documentos financieros, el dinero supuestamente se destinó a proyectos de accesibilidad que nunca se completaron. La profundidad de la traición de Víctor parecía insondable. Más allá de la aventura y la manipulación médica, había corrompido el trabajo de toda la vida de Elena, utilizando fondos destinados a ayudar a personas con discapacidad para financiar su nueva vida con Alba. Elena insistió en mantener un secreto absoluto mientras se preparaban. Continuó tomando los placebos que Marisa había preparado en lugar de sus medicamentos reales, permitiendo que Víctor creyera que seguía confusa y dependiente. Fingió entusiasmo por la próxima gala, incluso ofreciendo sugerencias para el menú y las decoraciones. «Quiero que todo sea perfecto», le dijo a Víctor con un entusiasmo cuidadosamente calibrado. «Ha pasado tanto tiempo desde que formé parte de un evento de la empresa». La sonrisa de Víctor no le llegó a los ojos. «Ese es el espíritu, Elena. Es importante que todos nos vean juntos como un frente unido». La ironía de su declaración no pasó desapercibida para Elena. 2 semanas antes de la gala, Elena se reunió con Camila Vega, una periodista de investigación conocida por sus reportajes sobre corrupción corporativa. Rafael había insistido en esta conexión, argumentando que la cobertura mediática proporcionaría una capa adicional de protección. Una vez que esto sea público, será mucho más difícil para Víctor tomar represalias o manipular la narrativa, explicó Rafael. Camila se sintió instantáneamente atraída por la historia de Elena. «Esto va más allá de una traición personal», señaló, revisando las pruebas. «El fraude de la fundación, las violaciones de seguridad en la construcción, la posible negligencia médica, es corrupción sistemática con víctimas reales». «Quiero ser muy clara», enfatizó Elena. «Esto no se trata de venganza. Se trata de rendición de cuentas y de asegurar que Víctor no pueda hacerle esto a nadie más». Camila estudió a Elena cuidadosamente. «Tu contención es notable, considerando lo que has soportado». La sonrisa de Elena era tensa. «He tenido mucho tiempo para pensar mientras estaba sentada en esta silla de ruedas». A medida que se acercaba la gala, Elena trabajó con Elisa para asegurar que sus preparativos tecnológicos fueran impecables. Se colocaron cámaras ocultas estratégicamente por todo el nivel principal de su casa. El sistema de presentación que Víctor planeaba usar para el anuncio de su empresa fue sutilmente modificado para permitir que Elena tomara el control cuando fuera necesario. «No podrá apagarlo de forma remota», le aseguró Elisa. «Una vez que inicies la secuencia, se completará independientemente de lo que haga cualquiera». Víctor permaneció ajeno a estos preparativos, interpretando la mayor energía de Elena como entusiasmo por volver a la vida social. Si notó que ella tardaba un poco más en moverse por la casa en su silla de ruedas, o que ocasionalmente se ponía de pie
para alcanzar algo de una estantería. No hizo ningún comentario, quizás asumiendo que su manipulación había sido tan efectiva que ella no se atrevería a esperar una mejora sustancial. Una semana antes de la gala, Elena se reunió con la inspectora de edificios de la ciudad, María González, quien había revisado los documentos relacionados con las violaciones de seguridad en las obras de Víctor. No son descuidos menores, confirmó María, con expresión grave. Estamos hablando de un desprecio sistemático de los protocolos básicos de seguridad. Si estas acusaciones resultan precisas, Grupo de Desarrollo Cortés podría enfrentar sanciones significativas y posiblemente cargos criminales. Elena proporcionó copias de todos los documentos relevantes. Quiero que esto se gestione por los canales adecuados, insistió. Dejando de lado mi situación personal, la vida de las personas está en riesgo. La noche anterior a la gala, Elena se sentó en su estudio, la única habitación de su casa que seguía siendo verdaderamente suya. Una vez llena de maquetas arquitectónicas y planos de diseño, ahora contenía su cuidadosa documentación de la traición de Víctor. Cada pieza de evidencia estaba respaldada en múltiples ubicaciones seguras, con copias en posesión de Rafael, los servidores encriptados de Elisa y una caja de seguridad accesible solo para Elena. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marisa. «Todo listo para mañana. ¿Estás preparada?» Elena se miró en el espejo. La mujer que la miraba ya no era la persona rota y confundida que Víctor había cultivado. Sus ojos estaban claros, su postura recta, incluso sentada en su silla de ruedas. Los medicamentos innecesarios habían desaparecido de su sistema, y la fisioterapia intensiva le había devuelto más función de lo que Víctor creía posible. ¿Preparada?, le respondió por mensaje de texto, y luego añadió: «No tiene ni idea de lo que se le viene encima». Esa noche, Víctor estuvo inusualmente atento, llevándole a Elena una taza de su té favorito mientras ella se preparaba para dormir. «Gran día mañana», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Estás emocionada de ver a todos?» Elena tomó el té, notando el familiar ligero amargor que sugería que él había añadido su medicación directamente a la bebida, algo que había comenzado a hacer recientemente cuando sospechaba que ella podría estar saltándose dosis. «Muy emocionada», respondió ella, fingiendo sorber, mientras en realidad dejaba caer el líquido en la planta en maceta junto a su cama, un truco que había perfeccionado durante semanas. «Se siente como el comienzo de algo nuevo». La sonrisa de Víctor se amplió. «Eso es exactamente un nuevo capítulo». Y sí notó el doble sentido en su intercambio. No dio ninguna indicación. Al darse la vuelta para irse, Elena lo llamó suavemente. «Víctor, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que me propusiste matrimonio sobre cómo me amabas?» Él se detuvo, momentáneamente desconcertado por la sentimentalidad de la pregunta. «Dije muchas cosas ese día. Dijiste que amabas mi mente, que era la persona más inteligente que habías conocido». La sonrisa de Elena era suave. «He estado pensando en eso últimamente». La expresión de Víctor parpadeó con algo, quizás un momento de arrepentimiento genuino, antes de que su máscara de marido atento regresara. «Descansa, Elena. Mañana es un día importante». Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Elena susurró a la habitación vacía: «Sí, ciertamente lo es». El día de la gala llegó con un clima perfecto, una fresca tarde de otoño que mostraba su moderna casa de cristal en su mejor momento. Decoradores profesionales habían transformado la planta principal en un elegante lugar con arreglos florales, iluminación sutil
y una pequeña área de escenario donde Víctor haría sus anuncios. Elena pasó la mañana en una cuidadosa preparación. Seleccionó un vestido azul medianoche que había usado en un evento benéfico 3 años antes, la última función importante a la que había asistido antes de su accidente. Víctor siempre había dicho que era su favorito, aunque levantó una ceja cuando ella le pidió a doña Pilar que la ayudara a ponérselo. ¿Estás segura de que es apropiado?, preguntó, mirando su silla de ruedas. El equipo de estilismo trajo varias opciones que serían más cómodas. Quiero usar algo que les recuerde a todos quién era yo, quién soy, respondió Elena con una sonrisa serena. No te preocupes, doña Pilar lo modificó perfectamente. A las 6 en punto, el personal estaba haciendo los preparativos finales, mientras Elena se colocaba en el salón contiguo al área de recepción principal. Desde este punto de vista, podía observar, sin ser inmediatamente visible para los invitados que llegaban. Víctor estaba en su elemento, moviéndose con confianza por el espacio, dirigiendo a los camareros y revisando la iluminación. Llevaba un esmoquín nuevo que Elena nunca había visto. Otra pequeña traición añadida a la montaña de las más grandes. ¿Estamos confirmados para las 8:30? Le oyó preguntar a su asistente. Sí, señor Cortés. El coche recogerá a la señorita Ríos a las 8:15. Todos los miembros de la Junta y los inversores clave han confirmado su asistencia. Víctor asintió, la satisfacción evidente en su expresión. Perfecto. Asegúrese de que la silla de ruedas de Elena esté colocada cerca de la parte trasera una vez que lleguen los invitados. Lo suficientemente visible para las apariencias, pero no en el centro. La crueldad casual de su instrucción confirmó lo que Elena ya sabía. Esta noche estaba diseñada para dejarla de lado, mientras Víctor reclamaba su nuevo futuro. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Elena observó cómo Víctor saludaba a cada uno calurosamente, interpretando el papel de empresario exitoso y marido devoto. Cuando finalmente la llevó en silla de ruedas para unirse a la recepción, su mano se posó posesivamente en su hombro mientras la guiaba a través de interacciones cuidadosamente guionizadas. Elena ha estado deseando ver a todos, decía, dándole palmaditas en la mano. ¿Verdad, querida? Elena interpretó su papel a la perfección, presente pero sumisa, sonriendo con aprecio, mientras colegas y socios comerciales le decían lo bien que se veía. Como Víctor había instruido, el personal finalmente colocó su silla de ruedas en un rincón de la sala principal, parcialmente oculta por un gran arreglo floral. A las 8:30, la gala estaba en pleno apogeo. Casi 200 invitados llenaban su casa, miembros de la Junta, inversores, funcionarios de la ciudad y miembros destacados de la comunidad arquitectónica. Elena notó varias figuras clave con las que Víctor había estado cultivando relaciones. El alcalde Harrison, la comisaria Lara y Diego Jiménez, el capitalista de riesgo cuya inversión había expandido Grupo de Desarrollo Cortés a 3 nuevos estados. Precisamente a las 8:40, un elegante coche negro se detuvo afuera. Elena observó por la ventana cómo Víctor salía para saludar personalmente a Alba, resplandeciente en un vestido dorado ajustado que acentuaba su vientre embarazado. La besó en la mejilla con familiar intimidad. Su mano se demoró en su cintura mientras la guiaba hacia el interior. La sala se silenció sutilmente al entrar. Los invitados notaron a la recién llegada embarazada y la forma posesiva en que Víctor la presentaba a contactos clave. Elena observó las miradas rápidas e incómodas que se dirigían hacia ella, la gente atando cabos y dándose cuenta de que algo significativo
estaba sucediendo. A las 9 sueltos, Víctor chocó su copa para llamar la atención, moviéndose hacia la pequeña área del escenario, donde una pantalla de proyección mostraba el logotipo de Grupo de Desarrollo Cortés. Amigos, colegas, estimados socios, comenzó su voz con confianza por la sala enmudecida. Gracias por acompañarnos en nuestra casa para esta noche especial. Elena notó su uso deliberado de nuestra casa, manteniendo la fachada de su matrimonio incluso mientras se preparaba para desmantelarlo públicamente. Grupo de Desarrollo Cortés siempre se ha tratado de visión, continuó Víctor, de ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Esta noche me emociona compartir nuestra visión más reciente, una que transformará no solo nuestros horizontes, sino nuestra propia empresa. La pantalla detrás de él cambió a representaciones de un ambicioso nuevo desarrollo. El Horizonte, una comunidad de uso mixto con impresionantes torres modernas rodeadas de espacios verdes. El horizonte representa nuestro futuro, declaró Víctor, generando entusiasmo con cada frase practicada. Un futuro que abraza la innovación, la sostenibilidad y un nuevo liderazgo. Hizo un gesto hacia Alba, invitándola a unirse a él en el escenario. Es un placer presentarles a Alba Ríos, quien se une a Grupo de Desarrollo Cortés como nuestra nueva directora creativa y mi socia en dar vida a El Horizonte. Los aplausos llenaron la sala, aunque Elena notó que muchos invitados parecían incómodos. Sus ojos se movían entre Víctor, Alba y la silla de ruedas de Elena en la esquina. Víctor colocó su brazo alrededor de la cintura de Alba. Su sonrisa se ensanchó. Alba aporta una perspectiva fresca y una brillante sensibilidad de diseño a nuestro equipo. Su visión de comunidades accesibles y sostenibles se alinea perfectamente con la dirección futura de Grupo de Desarrollo Cortés. La ironía era asombrosa. Víctor apropiándose del compromiso de toda la vida de Elena, con la accesibilidad como un punto de venta para su nueva socia. Pero esta noche es más que anuncios de negocios, continuó Víctor, su voz suavizándose a un tono que Elena reconoció como el más manipulador. Se trata de honestidad y nuevos comienzos. La sala se quedó incómodamente en silencio, mientras los invitados sentían lo que se avecinaba. La vida toma giros inesperados, dijo Víctor, mirando directamente a Elena por primera vez esa noche. A veces trae desafíos que cambian nuestro camino por completo. Elena mantuvo una compostura perfecta. Su rostro no revelaba nada, mientras Víctor continuaba su narrativa cuidadosamente elaborada. El accidente de Elena hace 3 años cambió profundamente nuestras vidas, dijo. Su expresión, una obra maestra de compasión performativa, a lo largo de su carrera ha demostrado lo que significa adaptarse a circunstancias difíciles. Murmullos de acuerdo se extendieron entre la audiencia, todos apreciando las esperadas frases hechas sobre su valentía. Pero la vida también trae alegría inesperada, continuó Víctor, volviéndose hacia Alba con afecto indisimulado. A veces, cuando menos lo esperamos, se nos ofrece una segunda oportunidad para la felicidad. Con un timing teatral, Víctor tomó la mano de Alba y la colocó sobre su vientre embarazado. Alba y yo esperamos un hijo juntos en 3 meses, un hijo que representa el futuro que siempre he soñado. La sala estalló en reacciones confusas, jadeos, conversaciones susurradas y movimientos incómodos. Todos los ojos se volvieron hacia Elena, esperando expectantes el colapso que Víctor había anticipado. En cambio, Elena sonrió y comenzó a moverse lentamente en su silla de ruedas hacia el escenario. «Elena», dijo Víctor, con un tono de advertencia en su voz mientras ella se acercaba,
Quizás deberías... Me gustaría decir algo, si me lo permiten, interrumpió Elena, su voz clara y fuerte, no el tono tímido al que Víctor se había acostumbrado. Después de un anuncio tan significativo. El rostro de Víctor parpadeó con incertidumbre, pero negarse parecería insensible frente a tantos testigos. Por supuesto, concedió, ofreciéndole el micrófono con obvia reticencia. Elena colocó su silla de ruedas en el centro del escenario, entre Víctor y Alba. Tomó el micrófono y examinó la sala. Amigos, colegas, personas que la habían conocido durante años, pero que habían aceptado la narrativa de Víctor sobre su declive sin cuestionar. Primero, quiero felicitar a Víctor y Alba. Comenzó con calma. Un hijo siempre es una bendición, independientemente de las circunstancias de su concepción. Alba se sonrojó, mirando incómoda a Víctor, quien mantuvo una sonrisa rígida. He sabido de su relación desde hace algún tiempo, continuó Elena, provocando otra oleada de murmullos entre la multitud. Así como he sabido del ático que Víctor les compró en El Arquero, usando fondos de nuestra fundación benéfica. Víctor dio un paso adelante, su mano extendiéndose hacia el micrófono. Elena, estás molesta, no lo hagas. No estoy molesta, Víctor. Finalmente tengo la mente clara. Elena se volvió para dirigirse directamente a la audiencia. Clara porque he pasado los últimos 2 meses dejando los medicamentos innecesarios que Víctor me ha estado dando. Medicamentos que me mantuvieron confundida, débil y dependiente. La sala se quedó en completo silencio. Verán, Víctor no solo me traicionó con una aventura, explicó Elena, su voz firme, sino que socavó sistemáticamente mi recuperación desde el principio, con precisión practicada. Elena activó el control remoto oculto en su mano. La pantalla detrás de ellos cambió de las representaciones de El Horizonte a registros médicos que detallaban su régimen de prescripción. Estos son mis registros médicos reales, explicó mientras se mostraban los documentos. Y estas, la pantalla se dividió para mostrar un segundo conjunto de registros. Son las versiones modificadas que Víctor proporcionó a mi equipo de atención, aumentando las dosis y añadiendo medicamentos conocidos por causar deterioro cognitivo. El rostro de Víctor se quedó sin color. Esto es exactamente lo que me preocupaba, dijo en voz alta, intentando recuperar el control. Elena ha estado experimentando delirios paranoides. Sus médicos la han estado monitoreando. Mis médicos, interrumpió Elena. ¿Quieres decir los especialistas que seleccionaste cuidadosamente y con los que te reuniste en privado antes de mis citas? Los que recibieron instrucciones específicas sobre enfatizar mis limitaciones en lugar de mi posible recuperación. La pantalla cambió de nuevo, ahora mostrando correos electrónicos entre Víctor y varios profesionales médicos, sus instrucciones resaltadas con detalles incriminatorios. Elena continuó metódicamente, su voz permaneciendo en calma. Pero la manipulación de medicamentos fue solo una parte de un plan más grande. Víctor necesitaba el control de nuestras finanzas sin mi participación. La proyección cambió a registros financieros que mostraban las cuentas en el extranjero, las compras de propiedades y las transferencias de fondos de la fundación que Víctor había ocultado. En los últimos 2 años, Víctor ha desviado más de 8 millones de euros de nuestra empresa y fundación benéfica, explicó Elena. Dinero que estaba destinado a financiar proyectos de accesibilidad, pero que en cambio financió su nueva vida con Alba, incluyendo el ático y el Mercedes de 200.000 euros aparcado en su garaje. Diego Jiménez se levantó de su asiento. Víctor, ¿es esto exacto? ¿Fondos de la fundación utilizados para gastos personales? Antes de que Víctor pudiera responder,
Elena continuó con su exposición metódica. Quizás lo más inquietante fue descubrir el papel de Víctor en mi accidente hace 3 años. La pantalla cambió para mostrar las imágenes de seguridad que Marcos había proporcionado. Víctor examinando la plataforma insegura, luego pagando al capataz para que la ignorara solo unas horas antes de la caída de Elena. Estas imágenes fueron eliminadas del sistema de seguridad de la obra 2 días después de mi accidente, explicó Elena. Afortunadamente, un guardia de seguridad concienzudo hizo una copia de seguridad. Víctor finalmente se derrumbó, abalanzándose hacia Elena. ¡Basta! No tienes ni idea de lo que estás hablando. Estás confundida, delirante. Varios invitados se adelantaron para sujetarlo, conmocionados por su movimiento agresivo hacia su esposa discapacitada. No estoy confundida, Víctor, respondió Elena con calma. Ya no. Entonces, en el momento para el que se había estado preparando durante semanas, Elena activó el freno de su silla de ruedas, colocó las manos en los reposabrazos y, lenta y deliberadamente, se puso de pie. Un jadeo colectivo llenó la sala mientras Elena se erguía a su altura máxima. Se estabilizó y dio un solo paso hacia adelante, luego otro. Metiendo la mano en la pequeña bolsa unida a su silla de ruedas, sacó un bastón plegable y lo extendió. Gracias a la atención médica adecuada y a la fisioterapia intensiva, dijo, de pie ante la asombrada audiencia, he recuperado significativamente más función de lo que Víctor quería que nadie supiera que era posible. El rostro de Víctor se contorsionó de rabia e incredulidad. Esto es una actuación, balbuceó. Apenas puede. Puedo caminar con ayuda, le corrigió Elena. Puedo estar de pie durante 20 minutos. Puedo pensar con claridad. Todo lo que tú trabajaste muy duro para evitar, Víctor. Se volvió hacia la audiencia. No estoy compartiendo esto esta noche por venganza, sino por responsabilidad. Las acciones de Víctor no solo me dañaron a mí, sino a todos los que creyeron en la misión de nuestra empresa y donaron a nuestra fundación. El alcalde Harrison dio un paso adelante. Señora Vidal, estas son acusaciones serias. Si son precisas, cada documento que he mostrado ha sido verificado, confirmó Elena, y he proporcionado copias completas a la oficina del fiscal de distrito, la Junta Médica Estatal y la Comisión de Valores y Bolsa. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió para dejar entrar a varias personas en traje, representantes de las fuerzas del orden y agencias reguladoras que habían estado esperando la señal de Elena. Señor Cortés, anunció una mujer de rostro severo, que se identificó como la agente especial Lara de la División de Delitos Financieros de la Policía Nacional. Necesitamos hablar con usted sobre acusaciones de fraude electrónico, malversación y apropiación indebida de fondos benéficos. La gala se disolvió en el caos, mientras los invitados comenzaban a marcharse apresuradamente. Los inversores hacían llamadas urgentes, y Víctor era escoltado a una habitación privada para un interrogatorio preliminar. A pesar de todo, Elena permaneció de pie, apoyada en su bastón, aceptando las felicitaciones atónitas y las disculpas de colegas que habían creído la narrativa de Víctor sobre su condición. Alba, pálida y conmocionada, se acercó a Elena después de que se llevaran a Víctor. No lo sabía, dijo en voz baja. Lo de los medicamentos, el accidente. Él me dijo que tu condición era en gran parte psicológica, que te negabas al tratamiento. Elena la miró con calma. ¿Qué harás ahora? Alba colocó una mano protectora sobre su vientre. No lo sé. Todo lo que creía saber. Mi problema no es contigo ni con tu hijo.
dijo Elena con genuina compasión. Víctor es el arquitecto de su propia caída. Mientras los últimos invitados se marchaban y los investigadores continuaban reuniendo pruebas del despacho de Víctor, Elena finalmente regresó a su silla de ruedas, no por incapacidad para permanecer de pie más tiempo, sino por la simple fatiga de una noche emocionalmente agotadora. Marisa apareció a su lado, habiendo esperado afuera hasta que el enfrentamiento terminó. «Estuviste magnífica», dijo, apretando el hombro de Elena. Elena miró alrededor de la habitación vacía, a los restos de la gala que se suponía que sería su humillación pública, pero que en cambio se había convertido en la caída de Víctor. «Es extraño», reflexionó en voz baja. «Pasé 3 años sintiéndome atrapada en esta silla mientras Víctor caminaba libre. Ahora puedo ponerme de pie, y él es quien tiene su libertad en peligro». «Justicia poética», respondió Marisa con satisfacción. Elena negó con la cabeza. «No es justicia. Todavía no. Es un comienzo. Un nuevo amanecer. Un mes después, señora Vidal, gracias por aceptar esta entrevista», dijo Camila Vega, ajustando su silla mientras el equipo de cámara hacía los últimos ajustes de iluminación en el estudio de Elena, ahora transformado en un espacio luminoso y creativo, una vez más lleno de maquetas arquitectónicas y planos de diseño. Elena estaba sentada en un cómodo sillón en lugar de su silla de ruedas, aunque su bastón descansaba visiblemente en la mesa auxiliar. «Creo que es importante compartir esta historia», respondió, «no por mi bien, sino por cualquiera que pueda estar experimentando algo similar». Camila asintió. Su caso sin duda ha provocado conversaciones importantes sobre la manipulación psicológica, la manipulación médica y la explotación financiera dentro de los matrimonios. La entrevista que siguió fue exhaustiva pero digna. Elena relató la gradual comprensión de la traición de Víctor, la recopilación de pruebas y su enfoque estratégico para exponerlo. Muchas personas han llamado a su confrontación en la gala la venganza perfecta, señaló Camila. ¿Cómo responde a esa caracterización? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. No se trataba de venganza, se trataba de verdad y responsabilidad. Víctor no solo me traicionó personalmente, sino que violó sus obligaciones profesionales, puso en peligro a los trabajadores a través de violaciones de seguridad y se apropió indebidamente de fondos benéficos destinados a ayudar a personas con discapacidad. Y sin embargo, la traición personal fue profunda, presionó Camila suavemente. «Sí», reconoció Elena, «descubrir que tu cónyuge ha manipulado tu atención médica para mantener el control es una violación difícil de describir, pero centrarse únicamente en el aspecto personal minimiza las implicaciones más amplias». La entrevista cubrió los procedimientos legales en curso contra Víctor, quien enfrentaba múltiples cargos federales por fraude electrónico, malversación y delitos financieros. La Fiscalía aún estaba investigando si los cargos relacionados con el accidente de Elena podían ser respaldados por las pruebas disponibles. «Víctor mantiene su inocencia con respecto a su caída», señaló Camila. «Afirma que las imágenes de seguridad muestran solo una inspección de rutina del sitio y un pago legítimo al capataz». Elena asintió. La evidencia no es concluyente en ese punto, pero el patrón de comportamiento posterior, tomar el control de mi atención médica, aislarme de colegas, manipular mi medicación, dice mucho. Después de que las cámaras dejaron de grabar, Camila se quedó a tomar el té, curiosa sobre los próximos pasos de Elena. «La fundación ha sido completamente reestructurada», explicó Elena. «Hemos nombrado una nueva junta,
e implementado estrictos protocolos de supervisión. Cada euro prometido para proyectos de accesibilidad será entregado. ¿Y Grupo de Desarrollo Cortés?, preguntó Camila. Renombrado Grupo de Diseño Chen, dijo Elena con una pequeña sonrisa. Estamos honrando todos los contratos existentes, pero volviendo a centrarnos en la arquitectura sostenible y accesible, en lugar de desarrollos de lujo. Al otro lado de la ciudad, Víctor estaba sentado en el despacho de su abogado, revisando los crecientes desafíos legales que enfrentaba. Además de los cargos penales, Elena había presentado demandas civiles por manipulación médica y fraude financiero. La investigación de la CES había congelado la mayoría de sus activos, y sus antiguos socios comerciales se estaban distanciando rápidamente. El acuerdo de culpabilidad es su mejor opción, le aconsejó su abogado defensor penal. La evidencia financiera es abrumadora. La caída de Víctor había sido rápida y completa. El ático de lujo destinado a Alba había sido reclamado por la fundación reestructurada. Su reputación estaba hecha jironas. Antiguos colegas rechazaban sus llamadas. Incluso sus padres habían expresado su decepción y vergüenza después de ver el reportaje de investigación de Camila que detallaba sus acciones. Alba había cortado lazos por completo, después de conocer el alcance total de su manipulación, cooperando con los investigadores a cambio de inmunidad. Había regresado a su ciudad natal en Galicia, decidida a criar a su hijo lejos del escándalo que Víctor había creado. Mientras tanto, Elena se centró en reconstruir no solo su vida, sino sus contribuciones a la arquitectura y la accesibilidad. Con el apoyo continuo de Marisa, su recuperación física progresó constantemente. Aunque todavía usaba su silla de ruedas para salidas más largas, ahora podía caminar con un bastón durante períodos sustanciales. Y sus médicos eran cada vez más optimistas sobre la mejora continua. El cuerpo humano es notablemente resistente cuando se le da el apoyo adecuado, le dijo la doctora Invierno durante una cita de seguimiento, como lo es el espíritu humano, evidentemente. 3 meses después, el primer proyecto importante del Grupo de Diseño Chen, bajo el liderazgo renovado de Elena, fue presentado con un importante reconocimiento de la industria. El Centro Fénix, nombrado con simbolismo deliberado, era una instalación de rehabilitación diseñada específicamente para pacientes que se recuperaban de lesiones de la médula espinal y otras afecciones que limitaban la movilidad. Cada aspecto de este edificio está diseñado para apoyar la recuperación mientras se mantiene la dignidad, explicó Elena. Durante la conferencia de prensa, desde los jardines terapéuticos hasta los espacios de vida adaptables, nuestro objetivo era crear un entorno que reconozca los desafíos sin ser definido por ellos. Marisa, quien se había unido al Centro Fénix como directora de rehabilitación, estaba orgullosa junto a Elena en el podio. Su amistad había evolucionado hacia una asociación profesional que aprovechaba la experiencia de ambas mujeres. El centro fue financiado en gran parte con activos recuperados de las actividades fraudulentas de Víctor, un hecho que le dio a Elena una satisfacción particular. Lo que él había querido usar para el lujo y el engaño ahora servía a quienes más necesitaban apoyo y rehabilitación. Elena también se había reencontrado con su hermana Elisa, quien se había mudado de nuevo a Barcelona para estar más cerca. Las gemelas estaban recuperando el tiempo perdido, reconstruyendo la estrecha relación que Víctor había socavado sistemáticamente. Siempre programaba algo importante cada vez que planeabas visitarme, recordó Elena durante una de sus cenas semanales. No puedo creer que no viera el patrón. Elisa le apretó la mano.
La manipulación funciona porque es sutil. Te aisló gradualmente, siempre con justificaciones aparentemente razonables. Con el aliento de Elisa, Elena había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, con la esperanza de ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia de la manipulación psicológica y la explotación financiera. Los borradores eran dolorosamente honestos, detallando tanto las tácticas de Víctor como su propia entrega gradual de autonomía. Las pequeñas concesiones son las más peligrosas, escribió. Cada una hace que la siguiente sea un poco más fácil de aceptar, hasta que un día te encuentras viviendo la versión de tu vida de otra persona. 6 meses después, los procedimientos legales de Víctor concluyeron con un acuerdo de culpabilidad que incluía una pena de prisión significativa, restitución financiera y la renuncia permanente a sus licencias de arquitectura y desarrollo. La evidencia de sus delitos financieros había sido demasiado abrumadora para refutarla eficazmente, aunque los fiscales finalmente no pudieron probar más allá de toda duda razonable que él había causado deliberadamente el accidente de Elena. La evidencia circunstancial y el patrón de comportamiento posterior habían sido lo suficientemente condenatorios en el tribunal de la opinión pública. En la audiencia de sentencia de Víctor, Elena pronunció una declaración de impacto de la víctima que resonó mucho más allá de la sala del tribunal, ya que fue reportada en revistas de arquitectura y medios de comunicación. Víctor Cortés no solo traicionó a su esposa, declaró claramente. Traicionó los estándares éticos de su profesión, la misión de su empresa y la confianza de cada persona que creyó en nuestro compromiso de crear espacios que empoderen en lugar de limitar el potencial humano. Concluyó con palabras que muchos encontraron inesperadamente compasivas. Espero que durante su encarcelamiento, el señor Cortés tenga tiempo para reflexionar sobre la diferencia entre el éxito y la trascendencia, entre construir una fortuna y construir un legado digno de respeto. Después de la audiencia, los periodistas le preguntaron cómo se sentía con respecto a la sentencia. La justicia no se trata de venganza, respondió Elena pensativamente. Se trata de responsabilidad y restauración. Los fondos que Víctor robó están siendo devueltos a la fundación y apoyarán proyectos de accesibilidad en los años venideros. Eso importa más que la duración específica de su sentencia. Un año después, la ceremonia de premios de arquitectura en el Centro de Artes de Madrid representó el regreso completo de Elena a la prominencia profesional. Mientras se dirigía al podio, caminando lenta pero independientemente con su bastón, la ovación de pie reconoció no solo el innovador proyecto de vivienda accesible que se honraba, sino su viaje personal de resiliencia. La arquitectura siempre se ha tratado de resolver problemas, comenzó su discurso de aceptación, de reconocer las limitaciones y encontrar la belleza dentro de ellas, no a pesar de ellas. Elena miró hacia la primera fila, donde Marisa y Elisa estaban radiantes de orgullo, junto a Daniela y otros colegas que habían ayudado a reconstruir Grupo de Diseño Chen de las cenizas de Grupo de Desarrollo Cortés. Mi experiencia ha profundizado mi comprensión de cuán profundamente nuestros entornos físicos afectan nuestro sentido de capacidad e independencia, continuó. Un buen diseño no se trata de adaptarse a la discapacidad, se trata de reconocer todo el espectro de la capacidad humana y crear espacios donde todos puedan prosperar. El proyecto de vivienda que se honraba, construido en el mismo lugar donde Víctor había planeado su desarrollo de lujo, incorporaba principios de diseño universal que lo hacían accesible sin parecer institucional.
Más significativamente, incluía un centro de capacitación donde arquitectos y diseñadores con discapacidad podían desarrollar sus habilidades. La beca Elena Chen para el diseño inclusivo, anunció durante su discurso, asegurará que nuestra profesión continúe beneficiándose de diversas perspectivas, incluyendo aquellas que navegan el mundo de manera diferente debido a la discapacidad. Después de la ceremonia, Elena visitó a Víctor en prisión, no para reconciliarse, sino para cerrar un capítulo. Él había solicitado la reunión varias veces, y ella finalmente había decidido que era el momento. Víctor había envejecido visiblemente en los años transcurridos desde su condena. El hombre seguro y carismático que había dominado las salas estaba disminuido en su uniforme de prisión, su apariencia cuidadosamente mantenida, ahora marcada por líneas prematuras y canas. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaban uno frente al otro en la sala de visitas. «No estaba seguro de que lo harías». «Yo tampoco», admitió Elena. Un silencio incómodo se extendió entre ellos antes de que Víctor volviera a hablar. «He tenido mucho tiempo para pensar en lo que te hice a ti, a nosotros». Elena lo miró fijamente. «Y destruí algo valioso», dijo lentamente. «No solo nuestro matrimonio, sino la sociedad que habíamos construido, la visión que compartíamos». Elena asintió, pero no ofreció ninguna absolución. «¿Por qué lo hiciste, Víctor? ¿No fui suficiente después del accidente?» Víctor pareció genuinamente dolido por la pregunta. «No se trataba de que tú no fueras suficiente. Se trataba de que yo no era suficiente. Cuando te lesionaste, todos me vieron como el marido devoto que cuidaba a su esposa discapacitada. Me dio un papel, una identidad que me trajo admiración. Pero en secreto lo resentías», terminó Elena por él. «Sí», admitió en voz baja, «y una vez que comencé ese camino con Alba, mantener ambas vidas requería cada vez más engaño. Los medicamentos me dieron control cuando sentí que lo estaba perdiendo». Su honestidad, aunque tardía, era al menos algo. Elena se puso de pie para irse, notando cómo los ojos de Víctor se abrieron ligeramente al verla caminar de forma independiente. «Te ves bien», dijo. «La fisioterapia debe estar funcionando». «Así es», confirmó Elena, «aunque habría funcionado mejor hace años, sin tu interferencia». Mientras se preparaba para marcharse, Víctor hizo la pregunta que ella había anticipado. «¿Podrás perdonarme alguna vez?» Elena consideró cuidadosamente antes de responder. «El perdón no es algo que se te deba, Víctor. Es algo que eventualmente podría concederme a mí misma. La libertad de seguir adelante, sin cargar con el peso de lo que hiciste». Salió de la prisión sintiéndose más ligera, no por ninguna reconciliación con Víctor, sino porque lo había enfrentado en sus propios términos, apoyándose en su propia fuerza. Esa noche, Elena se sentó en el jardín de su nuevo hogar, un espacio cuidadosamente diseñado que se adaptaba a sus diversas necesidades de movilidad mientras expresaba su sensibilidad estética. Había vendido la mansión de cristal con sus dolorosos recuerdos y había diseñado esta residencia más modesta, pero mucho más personal. Al caer el crepúsculo, revisó los planes para el proyecto más reciente del grupo de diseño Chen, un desarrollo de uso mixto que incluía viviendas intergeneracionales, espacios de trabajo y áreas recreativas, todo diseñado con principios de accesibilidad universal. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marisa. «El Centro Fénix acaba de admitir a su paciente número 100. Cena de celebración mañana». Elena sonrió, pensando en cuánto había cambiado en un año.
Víctor había querido que fuera su humillación pública y su nuevo comienzo triunfal. En cambio, se había convertido en el catalizador de su renacimiento y su caída. Todavía usaba su silla de ruedas a veces, cuando la fatiga o el dolor lo requerían. Había llegado a verla no como un símbolo de limitación, sino como una herramienta práctica que ampliaba sus capacidades. Su discapacidad seguía siendo una realidad, pero ya no definía su identidad ni limitaba su potencial. Lo más importante, había recuperado no solo su carrera e independencia, sino su voz, usándola ahora para abogar por otros que pudieran ser vulnerables a la manipulación y el control. Sí a la cena, le respondió por mensaje de texto a Marisa, y sí a la celebración. Tenemos mucho que agradecer. Al caer la noche, Elena miró las estrellas que se hacían visibles sobre su jardín. El camino a seguir no era perfecto ni fácil, pero era suyo para determinar. Y después de todo, esa libertad era la victoria más dulce de todas. La historia de Elena nos recuerda a todos que la resiliencia a menudo surge de nuestras heridas más profundas y que la verdadera fuerza a veces emerge solo después de haber sido quebrados. Haz clic en me gusta si la historia de Elena te pareció poderosa y suscríbete a nuestro canal para más historias de resiliencia, justicia y coraje humano. No olvides tocar la campana de notificación para no perderte ninguna nueva publicación. En los comentarios a continuación, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado manipulación psicológica? ¿Cuáles fueron las señales sutiles de que algo no estaba bien? Tus ideas podrían ayudar a alguien más a reconocer una situación similar.